gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Estamos dando inicio a este programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, cuando son las 4 de la mañana con 4 minutos, 4:04 en esta mañana de miércoles 18 de abril de este año 2018. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite estar aquí. Son las 4 de la mañana con 4 minutos, 19 grados la temperatura en este día, en este programa de Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, en esta segunda emisión. Saludamos a Javier León allá en los controles, nuestro hermano Jesús Urbina aquí en los controles, y también gracias por nuestro hermano Juan Lozano, su esposa hermana Emilia, quien ya nos ha servido aquí un rico café con estas galletas, y nuestro hermano Pedro de León también, un servidor, Pastor Raúl Reyes. Aquí estamos en esta mañana para poder servir y poder estar listos. Entonces damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, que está este versículo dentro del estudio que hoy vamos a ver, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Muy importante, querido amigo, que recuerde este pasaje, porque es lo que es el salario, es la paga por el pecado, viene a ser la muerte. Pero hay un don, hay un regalo, hay algo que Dios ofrece, y Él ofrece la vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Pedro que ore por el estudio y que Dios bendiga hoy todo. Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, nos has dado la vida y la salud y la oportunidad nuevamente de poder estar aquí sirviendo en este programa, con el cual pedimos de tu bendición, de tu gracia, para que tú tomes el control, Padre, y a través de este medio almas sean salvas y sean bendecidas. A través de este medio también gente pueda conocer a Cristo, Padre. Bendice todo el programa, toma el control y que pueda ser de bendición. Quédate con nosotros, toma el control en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos en esta mañana de miércoles. Le recordamos que este es un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, que nuestro templo está ubicado en la calle San Felipe número 111 de la colonia San Francisco, y nos reunimos domingo 10 de la mañana y también a las 7 de la tarde. Hoy miércoles tenemos servicio y estudio bíblico, un tiempo de oración a las 7 con la ayuda de Dios. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando del alfabeto hebreo. Hemos estado avanzando y gracias a Dios que llevamos más de la mitad, entonces le invitamos para que venga hoy en
en la tarde a las 7. Y les recuerdo que el programa se transmite lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, un programa totalmente en vivo, y lo hacemos en vivo para que usted pueda llamar. Bien podríamos enviar una grabación y pues que usted escuche ahí lo que grabamos, pero lo hacemos también porque sin duda hay necesidades, hay peticiones urgentes que a veces las enfermedades no esperan. Acabamos de recibir un mensaje en el grupo de nuestra iglesia de un niño de nuestra iglesia que está malito, y pues estamos orando que Dios bendiga y haga la obra. Así es que necesidades y peticiones como esta surgen, pero también le pedimos para que haga a un lado la pereza, levántese en esta mañana si usted tiene alguna necesidad, pero también qué bueno si no la tiene agradecimiento a Dios por quizás un año más de vida, agradecer a Dios por las bendiciones que Dios ha dado, darle gracias a Dios por su familia si todo está bien, si no pues también hay que llevarlo a las manos de Dios. No esperemos hasta que la calamidad, las noticias tristes lleguen, así es que agradezca a Dios en esta mañana. Si usted todavía tiene sus padres, dele gracias a Dios por ellos. El día de ayer se cumplió un año de la partida de mi papá a la presencia del Señor, y pues físicamente ya no está con nosotros, solamente la memoria, el recuerdo, el legado, el ejemplo. Y da mucha tristeza ver a gente que tiene su papá y su mamá y algunos usándolos como criados, como esclavos, y es triste el no valorarlos, el regalo tan grande y el tesoro tan grande que Dios nos ha dado a nuestros padres. Así es que si usted todavía los tiene, cuídelos, ámelos, respételos, visítelos, ayúdelos, haga algo por ellos. Jamás podremos pagar todo lo que ellos hicieron por nosotros, todas las noches de desvelo que nuestra madre tomó allí para cuidarnos de la enfermedad. Gracias a Dios por un padre que nos dio estudio, que nos dio el sustento, el alimento, que no tuvimos que mendigar, ni pues en cierta manera damos gracias a Dios por todas las bendiciones. Es que todos esos son regalos. Si usted en esta mañana está agradecido con Dios, dele gracias a Dios. Así es que levántese, tome el teléfono y llame en esta hora si usted tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Hay tanto por qué orar. Si usted tiene familiares, vecinos, compañeros de trabajo perdidos, debemos estar conscientes de que esas personas van a unos dos lugares: al cielo si tienen a Cristo, o al infierno si no tienen a Cristo. Entonces no basta con ser simpatizantes religiosos. Así es que yo le invito en esta mañana, quizás en este día 18, el Señor está dando un año más de vida. También Dios le ha dado alguna bendición, alguna victoria, alguna petición contestada, pero también darle gracias a Dios, ¿por qué no?, por la salvación tan grande que Dios nos ha dado, el privilegio de tener una iglesia, tener un pastor, tener la palabra de Dios. Hay mucha gente que no lo tiene, hay gente en el mundo, hay 12 países en el mundo que no tienen ni siquiera allí 0.0 de cristianos, no hay indicios. Entonces son países comunistas o musulmanes o países hinduistas donde está prohibido y es un delito ser un cristiano, y por eso también las estadísticas no se registran. Así es que en esta mañana dele gracias a Dios por la libertad que todavía podemos tener en este país, país que ha sido azotado por la idolatría, por el narcotráfico, por la corrupción, que la política no ha dejado nada ni la respuesta. Cristo es la respuesta para todo problema de la humanidad. Así es que en esta mañana le invitamos para que llame. Si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, aquí estamos para servirle. Si desea saber de todo el material aquí expuesto, tenemos el canto de entrada Maravillosa Gracia, la Biblia Valera 1602 purificada, y también toda la música. Y recuerde que estamos grabando los programas y podemos reproducirlo, enviarlo a su domicilio o por paquetería. Tiene un costo de reproducción, y también hay un número de cuenta. Si usted quiere apoyar, se le puede dar el número de cuenta para apoyar este ministerio, o también en una sucursal bancaria. Esto es el número de cuenta y el número de tarjeta para alguna tienda de conveniencia como Oxxo que acepte depósitos. Así es que gracias por orar, pero también gracias por apoyar. Recuerde que el programa va a ser de mucho más bendición cuando usted invierte, y también le invitamos para que usted haya sido salvo, no solamente se quede allí, lleve a otros el evangelio, invierta, no gaste todo en este mundo, su vida, su tiempo, su familia, que su tesoro esté allá en el cielo y no aquí en la tierra, porque lamentablemente cuánta gente, aún empresarios, millonarios, mueren y se van con las manos vacías. Pero qué bendición. Pablo dijo: no es que busque dádivas, busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Así es que le invitamos en esta mañana. Si usted no estamos demandando los diezmos ni ofrendas de nadie, si usted quiere apoyar, aquí los hermanos pueden darle la información. Los teléfonos a llamar: 83 16 48 09, 83 16 48 09.
Y al 80-32-6671, 80-32-6671. Despiértese, levántese, llame, aquí estamos para servirle. Lada 0181, si su llamada de larga distancia, 0181-83-16-4809 y 0181-80-32-6671. Recuerde que el celular aquí del programa puede mandarnos un mensaje de texto, puede llamar, pero también enviar un WhatsApp y vamos a tomar nota de su petición. Hoy vamos a entregar todas estas peticiones que nos lleguen a nuestra iglesia en el servicio de hoy. 81-81-80-1101, 81-81-80-1101 para que usted se comunique. Muy bien, vamos a continuar en esta mañana y vamos a escuchar este primer canto y regresamos. Muy bien, continuamos en esta mañana. Enviamos un saludo a nuestro hermano Eduardo Jiménez de allá de Cuautitlán, Izcalli. Estaremos orando por su petición. Que Dios le bendiga y le ayude, hermano, y que todo salga bien para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias por comunicarse. Le seguimos invitando. Usted es un trailero, transportista, un vigilante. Esperemos que esté vigilando, que no se duerma ahí, porque no, pues nunca falta. Si es que en esta hora le invitamos para que llame, comuníquese si está en esta hora laborando, si va de viaje, si es un taxista, un transportista, y tiene la forma, tiene la manera, esperando en Dios que no vaya ya por la Rumorosa, no vaya por esas autopistas, curvas, allí donde usted pueda comunicarse. Aquí nosotros esperamos su llamada. Recuerde que nada más tenemos de aquí hasta las 5 de la mañana, así es que le invitamos para que llame si tiene alguna petición de oración. Si este programa le ha sido bendición, si usted está agradecido con Dios, pero también quizás tiene alguna cita médica, no hoy, quizás en el transcurso de la semana o el transcurso del mes, alguna intervención quirúrgica, algo, algún familiar en casa,
está enfermo, en cama, postrado, en algún hospital, si los médicos le han dicho que ya no hay nada que hacer, pues claro que hay algo que hacer, aunque sea algo irreversible, pedir la gracia, pedir que Dios obre, Dios bendiga. Y aún Dios tiene el poder conforme a su gracia y misericordia. Le invitamos pues para que llame, tiene algún problema, algún conflicto, quizás algún hijo, algún familiar pasando por una etapa de ruptura en matrimonio que tanto hay hoy en día, quizás con algún hijo pródigo, algún hijo rebelde, alguien que está en drogas, en adicciones, quizás un esposo, esposa, alguien que se ha ido de casa. Recuerde que la táctica del diablo siempre es dividir para vencer, así es que en esta mañana le invitamos para que llame, ponga en las manos del Todopoderoso. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios todo lo puede, el único requisito es que tengamos fe, tengamos paciencia y sepamos esperar. Son las 4:17, le invitamos para que llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, si desea información de todo el material aquí expuesto. Recuerde que podemos reproducir los últimos 5 programas en un disco de MP3 y también tenemos estos audios, comentarios del todo el libro de Romanos, tenemos el libro de Proverbios, el libro de Revelación en un MP3, todo el estudio y allí a su disposición. Y si desea apoyar este ministerio, los hermanos le van a dar aquí el número de cuenta, ya sea del banco, el número de tarjeta, para hacerlo en una tienda de conveniencia. Así es que llame. Le dejo nuestros teléfonos para que usted siga llamando: 83 16 4809, 83 16 4809 y también el 80 32 6671, 80 32 6671, la de 0181. Si su llamada es larga instancia, llama a un teléfono fijo 0181 80 32 6671 y la otra línea es 0181 83 16 4809. El celular del programa 81 81 80 1101, 81 81 80 1101. Llámenos, díganos dónde nos escuchan. Un saludo a toda el área metropolitana, todo el estado de Nuevo León, a toda la República Mexicana, al sur de los Estados Unidos y por internet en cualquier parte del mundo nos está escuchando. Le damos un saludo a Nicaragua, la hermana Valeria, que nos ha estado siguiendo ahí también. Y yo no sé si usted nos está escuchando en alguna otra parte, pues también tome nuestros teléfonos, nuestros números para que nos llame y ya durante el día estos teléfonos se quedan aquí, aún en el celular del programa, pero ahí podemos darle o ingresa a nuestra página, que en un momento más le vamos a dar los datos. 4:19, vamos a pedir a nuestro hermano Juan Lozano que nos comparta la reflexión, que ore por el estudio, después vamos al canto que tenemos preparado y regresamos para entrar ya al estudio de Romanos. Vaya listándose en Romanos capítulo 6, versículo 17. De ahí continúa el estudio. Adelante, hermano Juan. Bien, en esta mañana el título de la reflexión es La iglesia en Éfeso. Revelación o Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor alaba a los cristianos de Éfeso por su diligencia en cumplir con sus deberes, por su paciencia en el sufrimiento y por su celo en contra del mal. Luego viene la amonestación: has dejado tu primer amor. Aquellos que tenían muchos puntos buenos también tenían mucho que no era bueno. Dios es amor y debemos amarle más que a cualquier cosa en este mundo. A Dios tenemos que darle prioridad en nuestras vidas. Las primeras pasiones del hombre hacia Dios son por lo general vivas y tiernas. Debemos ser cuidadosos para no permitir que estas pasiones vivas lleguen a enfriarse. Cuando se establecen nuevas congregaciones, muchas veces los miembros empiezan bien. El amor hacia Dios y los unos por los otros florece, pero con el paso del tiempo el primer amor puede llegar a enfriarse. ¿Cuál es la raíz del problema? Dejamos que algo se interponga entre Dios y nosotros. Nos mantenemos muy ocupados, ya sea en el trabajo, en la iglesia o tratando de ganarnos la vida. Estas cosas comienzan a privarnos de nuestra devoción a Dios y nuestro amor se enfría. Jesús se dio cuenta de la necesidad de pasar toda la noche orando a Dios. Él se levantaba temprano por la mañana para estar a solas con su Padre. En esto está la clave para mantener encendida en nuestros corazones la llama de nuestro amor por Dios. Si tratamos de sobrevivir sin tener este tipo de relación con Dios, nos espera la misma amonestación que le fue dada a la iglesia en Éfeso. El gran mandamiento aún está vigente en la actualidad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Dios merece nuestro primer amor. Mantén la llama de este amor encendida.
Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estar transmitiendo en este programa de Maravillosa Gracia. Y gracias, Padre, por esta reflexión. Ayúdanos a poder ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Danos de tu bendición, Señor, y en esta hora pues pedimos también porque bendigas este estudio que tenemos de la Carta a los Romanos, que pueda ser de bendición a todos nuestros radioescuchas. Habla en nuestros corazones, Padre, y pues en tus manos ponemos todo esto, que pueda oírse la señal fuerte y claro, y pues que tú hagas la obra en los corazones que estamos escuchando. Te amamos y ayúdanos a seguir adelante en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Su muerte enfrentó en oscuridad, y en día glorioso Él resucitó. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en Él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en Él, su gracia basta Si aún por el valle alivio buscas tú, mira a Jesús, conoce tu dolor. Por quienes vino rechazado fue, y en sacrificio su vida entregó. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en Él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en Él, su gracia basta Se anhela ser como Cristo Jesús, toma tu cruz y el mundo deja atrás, tu vida entera hoy rinde a Jesús, Cordero que obró la redención. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en Él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en Él, su gracia basta piensa en quien optó por una cruz, piensa en Él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en Él, su gracia basta piensa en Él, su gracia Y quedó este canto, piensa en Él, y qué importante es que meditemos en el Señor, en todo lo que Él hizo por nosotros. 4 de la mañana con 25 minutos, 4:25, 19 grados la temperatura. Le seguimos invitando, no se nos duerma, llame en esta hora si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Gente que dice, no, otro ratito, y a veces ya cuando es otro ratito, pues muchos se han quedado sin trabajo, otros ya despiertan cuando está quizás ya no estamos aquí, así es que en esta hora le invitamos, llame si tiene alguna petición de oración, comuníquese, aquí estamos para servirle. 83 16 4809, 83 16 4809, y también al 80 32 6671, 80 32 6671, la de 0181 83 16 4809 y 0181 80 32
6671. El celular aquí del programa es 8181-801101, 8181-801101, para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Aquí estamos para servirle. Comuníquese si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Le invitamos para que llame si desea más información. Recuerde que tenemos un CD o un MP3 ahí con todo el estudio de hoy del libro de Romanos, todo el libro, cada capítulo, los estudios, y esperemos que sean de bendición. Pero si desea más información tocante a todos los materiales o también de cómo apoyar este ministerio, aquí los hermanos pueden darle la información. Llámenos, díganos en qué parte nos está escuchando, si en señal abierta o también por internet. Eso nos ayuda bastante para saber cómo está también la potencia ahí en la señal, y le invitamos pues para que nos diga dónde nos está escuchando y cómo está llegando la señal. Vamos a entrar pues a este estudio número, ya vamos en el número 16 de este audio comentario. Abarca Romanos 6 del 17, Romanos capítulo 6, versículo 17 al 7.1. Muy bien, así es que le invitamos para que nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Regresamos. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Y vimos cómo muchos han determinado ciertas reglas o reglamentos. Algunos tienen los 20 mandamientos en lugar de los 10 mandamientos. Dicen que a los creyentes les es permitido hacer algunas cosas, mientras que les es prohibido hacer otras. Pero vimos que la vida cristiana, amigo oyente, no es el vivir según alguna lista de reglas o reglamentos. La vida cristiana es la obediencia a Jesucristo. La identificación con Cristo es la santificación por posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación, y esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. No es cómo anda, sino dónde anda. Ahora, lo importante recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. No importa quién sea uno. Si uno vive por alguna ley, está viviendo de acuerdo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo. Y vimos que otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. Esa es una manera práctica de vivir la vida cristiana. Vimos también que en realidad hay solamente dos señores a quienes obedecer. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Aún los creyentes tienen que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. Habiendo sido libertado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente debe ser libertado del poder del pecado por medio de la santificación por la fe. Ahora, la obediencia de la cual venimos hablando es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él es quien nos pone en libertad. Recordemos las palabras de Jesús allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36, cuando dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que Pablo ha estado diciendo hasta aquí en este capítulo 6 de su epístola a los Romanos es que a quien quiera que uno obedezca, aquel es su amo. El simplemente decir que uno no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que uno esté viviendo la vida cristiana. Solamente significa que uno está viviendo una vida buena. Pero la vida cristiana, amigo oyente, es una vida en la cual uno obedece a Cristo. Y si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo. Continuemos ahora leyendo el versículo 17 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando usted andaba perdido, usted obedecía al pecado.
Era natural hacerlo. Un hombre puede vivir una vida ejemplar y puede recibir una medalla y una copa de la Cámara de Comercio y aún así ser esclavo del pecado. Un hombre una vez fue elegido como el ciudadano sobresaliente de cierta comunidad. Pero quienes le conocían daban testimonio de que era el más injurioso y más mal hablado que jamás hayan conocido. Puede haber sido distinguido, pero era muy obvio a quién obedecía. Lo importante, amigo oyente, es que usted obedezca a Cristo. Pablo da gracias a Dios que los creyentes en Roma, que antes eran esclavos del pecado, ahora son entregados a la maravillosa doctrina de la gracia. El contraste es el motivo de dar gracias. Pablo había descubierto que cuando fue salvado, le fue dada una naturaleza nueva que podía obedecer a Cristo. Había pasado por la experiencia de ser nuevo cristiano y de descubrir que no había ningún bien en su vieja naturaleza. Y llegó a la siguiente conclusión, como él lo expresa allá en el capítulo 7 de esta misma epístola a los Romanos, versículo 18, donde dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Pablo quería que los romanos supieran que no hay ningún bien en la vieja naturaleza. Muchos creyentes hoy en día no han descubierto esa verdad. Otro hecho alarmante es que no hay ningún poder en la naturaleza nueva. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Creemos que porque somos cristianos podemos vivir victoriosos. Pero no podemos porque todavía somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvados. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida cristiana victoriosa. Bien, pasemos ahora al versículo 18 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. «Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia». En otras palabras, hemos sido libertados. El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. Eran esclavos. Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce a la libertad. Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido, pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. En este versículo 18, el apóstol Pablo describe la experiencia de los creyentes romanos. Han sido libertados de la dictadura del pecado. Ahora esto no les da ninguna libertad para vivir como quieran, sino para agradar a aquel que los libertó. Han sido libertados para poder llegar a ser esclavos de Cristo. Y esto no les hace esclavos porque son reyes. El pecado, amigo oyente, no será erradicado de sus vidas, sino hasta cuando sus cuerpos sean redimidos. Y en el versículo 19 dice Pablo, «Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». Este versículo dice, «Hablo como humano», es decir, en términos humanos, a causa de las dificultades de aprehensión, de debilidad en vuestra carne, en vuestra naturaleza humana, que así como presentasteis vuestros miembros o vuestras facultades como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, presentadlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pablo explica aquí por qué usa estas palabras esclavos o siervos. Él parece que casi pide disculpas en estos últimos versículos por usar estas palabras. La esclavitud era cosa común en el Imperio Romano. De entre 120 millones de personas en el Imperio Romano, la mitad eran esclavos. Muchos cristianos eran esclavos. La epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión estimada y difícil de obtener. Y ahora Pablo hace uso de esta metáfora familiar que describe como humano. Y esto no quiere decir que no habla por medio de la inspiración divina, sino que está hablando en términos que ellos entenderían. Todo el mundo sabía lo que era un esclavo. Los líderes religiosos se quedaron o se sintieron insultados cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. ¿Recuerda usted lo que Jesús les dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34, a aquellos judíos que creyeron en Él? Escuche usted.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres son siervos y esclavos del pecado? Pensamos en la tragedia de tantos jóvenes que participaron en la guerra de Vietnam, que fueron muertos o gravemente heridos. Pensamos en los miles de jóvenes que regresaron de esa guerra y que ahora son adictos a las drogas. Esta es una de las cosas más tristes de las guerras. Otra cosa triste, sin embargo, son los millones de personas que son esclavos del pecado. Al pensar en ello, no hay otra alternativa. Somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Es paradójico, pero como esclavos de Cristo, somos en realidad libres. Y Pablo pide a los hermanos en Roma que se presenten a Cristo mediante un acto de la voluntad. Somos conocidos por el uniforme que llevamos puesto. Si somos pecadores, somos esclavos del pecado. Pero si estamos sirviendo a Cristo, somos esclavos de Él. Pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hubo un tiempo, hermano que nos escucha, cuando usted era libre de agradar a Cristo. Vivía para agradarse a sí mismo en todo capricho egoísta. ¿Quiere volver a eso? La única libertad verdadera que usted tenía era que no le era posible hacer el bien. Ni pensaba en servir a Cristo. Y ahora en el versículo 21 nos dice: Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Una vez usted era libre y sin fruto. Hacía lo que le daba la gana, pero su único fruto era vergüenza. Y preguntamos otra vez: ¿quiere volver a eso? ¿Quiere volver a la vida vieja, amigo oyente? Eso es libertinaje más que la verdadera libertad. El fin de aquellos días es muerte. No hay ningún futuro para tal vida. ¿Siente usted dolor cuando cae en pecado? Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Al hijo del diablo le gusta hacer lo que el diablo quiere que haga. Pero el hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que haga. Y leamos ahora el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Pablo presenta ante los creyentes la esperanza excelente que tienen como esclavos de Dios. Son libertados del pecado, el cual conduce a la muerte, y su fruto permanecerá para toda la eternidad. Es conmovedor cuando se oye contar la historia de los misioneros, algunos de ellos muy jóvenes, que llegaron a las islas hawaianas allá por el año 1819. Estos misioneros dieron sus vidas alegre y gozosamente al servicio de Jesucristo. Echaron los cimientos del reavivamiento más grande que tuviera lugar en Hawái por más de 150 años. Se ganó almas para Cristo. Hubo fruto, amigo oyente. Y ahora, en este último versículo del capítulo 6 de la epístola a los Romanos, la vida eterna es contrastada con la muerte. Leamos este versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo es pagador. Si usted trabaja para él, él le pagará. Dios, en cambio, no es pagador. Él es dador. Su dádiva es contrastada con la paga del pecado, que es la vida eterna. Esta vida está disponible a todos, pero solamente en Jesucristo. Alguien ha indicado que todo queda contrastado aquí, especialmente la paga con la dádiva de Dios. Hay dos respuestas a la pregunta: ¿vale la pena vivir? Y para el hombre que está sirviendo en el ejército del pecado, vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su salario. La única moneda corriente de curso legal como paga del pecado es la muerte. Para este hombre no vale la pena vivir. En cambio, el pobre pecador perdido, que ha venido a Cristo para la salvación, ha recibido el don gratuito de felicidad y alegría ahora en esta vida, y también la esperanza gloriosa de la vida eterna con todo lo que ella implica. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo.
El Dr. Schaeffer da una lista de algunos de los elementos que dan el cuadro completo de la gracia de Dios, los cuales quisiéramos enumerar a continuación. En primer lugar, la gracia no se niega por ser desmerecida. En segundo lugar, la gracia no se puede disminuir por ser desmerecida. En tercer lugar, la gracia no puede contraer una deuda. Cuarto, la gracia no se emplea en el pago justo de una deuda. En quinto lugar, la gracia nunca es el pago excesivo de una deuda. Sexto, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los inconversos. Y en séptimo lugar, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los salvados. Y permítanos repetir este versículo 23, versículo final de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Escribe el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted, amigo oyente, se salva por medio de la fe. Usted vive por fe. Usted anda por fe. La vida cristiana es un andar, cada momento de la vida, con Cristo Jesús. Y bien, con esto llegamos ahora al capítulo 7 de esta epístola a los Romanos. Y en este capítulo veremos que la ley mosaica del Antiguo Testamento no puede producir santificación en la vida del creyente. El creyente no puede producir la santificación en su vida si depende únicamente de los deseos de su naturaleza nueva. Hemos intitulado este capítulo 7, Santificación ineficaz. En el capítulo 5 de esta epístola a los Romanos vimos la santificación potencial. Luego vimos en el capítulo 6 la santificación por posición, que recibimos por medio de nuestra identificación con el Cristo resucitado. Tenemos que reconocer el hecho de que Jesucristo murió, resucitó de los muertos y que está a la diestra de Dios. En esa base debemos presentarnos a Él, dándonos cuenta de que no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza. Dios quiere vivirla por medio de nosotros, y esa es la única manera en que puede ser producida. Algunos expositores en nuestros tiempos han afirmado que todos los creyentes deben pasar por alto este capítulo y que nadie debe vivir según lo que aquí encontramos. En su mayoría, estos son predicadores ambulantes, hombres que van predicando de una iglesia a otra. Viajan de un lugar a otro sin tener que vivir en realidad con los santos. Ahora, el pastor que vive con los santos anhela que muchos de los hermanos bajo su pastorado entren en este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. El hombre que luchaba una batalla perdida aquí en este capítulo 7 de esta epístola es el mismo hombre que gana la batalla en el siguiente capítulo, es decir, el capítulo 8. Es el cristiano que lucha, el que está en una posición de oír las nuevas técnicas que Dios ha provisto para vivir la vida cristiana. El capítulo 7 de esta epístola a los Romanos no trata la vida cristiana ideal, eso es seguro, pero sí abre el camino a lo mejor de Dios. Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a la última esperanza. A veces creen que esa esperanza es la ley. Pero la ley no es un salvavidas, sino más bien un saco de cemento, una pesa que solo puede hundirle más. Los hombres no pueden vivir así. El resultado de esta esperanza en la ley es que hay multitudes de santos hoy en día que están satisfechos de seguir viviendo en un plano espiritual muy bajo y exento de victoria. Están satisfechos de ser santos tristes y falsos en su modo de vivir. Y Dios no quiere que vivamos así, amigo oyente. Pero desafortunadamente son muchos los santos que están acostumbrados a la derrota y la aceptan como la norma de la vida cristiana. Esperamos que nuestro estudio de este capítulo 7 pueda guiar a muchos santos del esfuerzo vano y vago al lugar amplio del glorioso triunfo que encontramos en el capítulo 8 de esta epístola, triunfo que es posible por medio del Espíritu Santo. El capítulo 7 de esta epístola a los Romanos es la historia de una santificación ineficaz. Nos habla de cómo no hacerlo. Pero lo que pasa es que la mayoría de los santos aprenden esto a través de sus propias y amargas experiencias. La respuesta a la santificación no se encuentra aquí, amigo oyente, pero hay una flecha que señala el camino. Hace años apareció una caricatura en un diario que creemos sirvió para ilustrar con exactitud el contenido de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Se veía en esa caricatura a un hombre muy apacible en una tienda de esas que venden toda clase de juegos de herramientas para ir armando uno mismo.
Las manos, los brazos y la cabeza del hombre estaban envueltos en vendas y el brazo estaba puesto en un cabestrillo. Ahora éste le preguntó al vendedor que estaba detrás del mostrador, ¿no venden algún juego de herramientas para ir desarmando algo uno mismo? Amigo oyente, necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder. Es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, concordarán en que la ley de Moisés es parte de la palabra inspirada de Dios. Parecería entonces que la ley debiera tener alguna demanda, algún reclamo sobre el creyente, aunque no haya sido salvado por ella. Y Pablo ahora demostrará que la ley no tiene ningún reclamo, ninguna demanda sobre el creyente. La ley condenó a morir a los hombres. Y usted, amigo oyente, no necesita buscar al juez que le ha sentenciado a morir para pedirle que le enseñe cómo debe vivir. Pablo mostrará aquí que la ley no tiene ninguna demanda sobre el creyente. Dios ha provisto otro modo de funcionar para el vivir cristiano, el cual es muy superior a cualquier cosa que la ley exigiera. Ahora, si no le fue posible al hombre guardar la ley, entonces una norma más alta tiene que necesariamente estar fuera del alcance del hombre. Ese es el tema de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. El hombre no puede vivir la vida cristiana, y esto es algo que todo creyente necesita aprender. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis? Dice Pablo. Y esa es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Alguien ha comentado jocosamente que quizá algunos de los oyentes de Pablo estaban propensos a estar en esa condición de ignorantes. Ahora, hay varios pasajes que contienen alguna forma de la frase ¿no sabéis? Tenemos, por ejemplo, el capítulo 6 de esta epístola a los Romanos, versículo 3. El capítulo 11, versículo 25. También la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 2, 9 y 19, etc. Y todos ellos tienen alguna forma de la frase ¿no sabéis? Ahora, la primera epístola a los Corintios se especializa en esta expresión. Pero en ese caso se supone que los hermanos en Corinto eran ignorantes en verdad. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Ahora, algunos señalan solamente al judío que conocía el sistema mosaico, mientras otros afirman que Pablo quería decirle esto a los romanos que conocían algo del sistema legal de Roma, pues aquel era un gobierno de leyes. La ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley tiende la mano y lleva a los hombres a todas partes, excepto cuando ellos escapan al reino de la muerte. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de 1000 años con la nación de Israel, un pueblo singular. Ellos vivían en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley, y sin embargo no lo hicieron. Aun Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Y ahora Pablo hace uso de otra ilustración, la cual desafortunadamente muchos han tratado de torcer y usar como reglas para el matrimonio y el divorcio. Pero Pablo no está hablando acerca del matrimonio en ninguna manera, sino acerca del hecho que no estamos bajo la ley. Pero vamos a dejar la consideración de esta ilustración para nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Muy bien, pues ahí está este estudio y este mensaje, esperando en Dios que haya sido de bendición a su vida, y vamos a continuar Dios mediante la próxima semana con el número 17, ya abarcando el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Así es que continuamos. Y le seguimos invitando para que usted siga adelante con estos estudios. Yo creo que llevamos como a la mitad, entonces son 16 capítulos en el libro de Romanos. Ahí vamos a ir poco a poco, vamos ya ahí en medio y esperando que todo esto sea de bendición. La justicia de Dios es el tema de este libro, y es un libro que pues todo... los primeros capítulos nos hablan del pecado, las consecuencias del pecado, el remedio para el pecado, y aquí en este capítulo 7 va a ser muy interesante de ver la situación, y en el 8, como ya escuchábamos, pues ahí está la victoria
que se nos da sobre el pecado. Muy, muy interesante. Así es que así es la palabra de Dios. Seguimos adelante en esta mañana, 4:51. Llámenos en esta hora. Recuerde que tenemos este audio disponible en un CD, en un formato de MP3, todo el estudio, pero también hay bastante material. Pero sobre todo queremos orar por usted. Si tiene alguna petición de oración, si este estudio le fue de bendición, aquí estamos para servirle. 83-16-4809, 83-16-4809 y al 80-32-6671, 80-32-6671. La alada es 0181, 80-32-6671 y 83-16-4809. Le invitamos para que nos llame 8181-801101, 8181-801101 para que usted llame. Vamos a escuchar parte de este canto. Ya está el tiempo avanzado. Regresamos en unos minutos para ahí para orar por las peticiones. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Al que me imparte su gracia y poder, cada momento yo le doy mi ser. Cada momento la vida me das, cada momento conmigo tú estás, hasta que rompa el eterno fulgor. Cada momento tuyo soy, Señor. Siento pesares, muy cerca Él está. Así es, cada momento el Señor está ahí dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. El salmista decía que aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. Así es que téngalo por seguro. Gracias a Dios que este día lo hemos comenzado y por su gracia cada momento podemos pensar en que el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Gracias por estar ahí, gracias por también usted por escucharnos, por también seguirnos y sobre todo que lo que queremos es que usted sea enriquecido con la palabra de Dios. Pedimos a hermano Juan que nos presente y ore por las peticiones. Muy bien, gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros. Vamos a dar los nombres, sus peticiones aquí las tenemos anotadas y vamos a estar orando por ellas. María Antonia Álvarez, de allá de Cadereyta, vamos a estar orando por ella. También nuestra hermana Julia Ponce, también gracias por su llamada. Tenemos también llamada de nuestra hermana Alejandra Palomares, de allá de La Croc. Fernando Guerra nos mandó un mensaje de texto y anotamos su petición. También gracias a nuestra hermana Mari Cortés, que también está ahí al pendiente del programa. Antonio Velázquez, también de Progreso Hidalgo. Aquí tenemos ya su mensaje de texto. Vamos a estar orando por ello. Nuestro hermano Mero Montesinos también, gracias hermano. Y nuestra hermana Inés Palau reportándose, y vamos a estar orando por lo que nos hagan comentado. Vamos a orar en una manera general. Padre, gracias te damos en esta mañana por la enseñanza que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Y Padre, pues te agradecemos también por cada uno de los nombres que hemos dado, que nos han llamado o mandado mensaje de texto. Pedimos que bendigas sus vidas, su situación, Padre, tú la conoces de antemano. Y pedimos por sus peticiones, necesidades que nos han compartido, las cuales queremos poner en tus manos para que tú, por favor, con tu poder, obres grandemente y des respuesta favorable a sus peticiones. Gracias te damos por que nos has ayudado hasta aquí y pedimos que tú sigas estando y supliendo para seguir adelante con estos programas radiales de maravillosa gracia.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, 4:56. Les recordamos que este es el programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia, que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, un programa totalmente en vivo en el 1140 de amplitud modulada de su radio. También puede ir a nuestra página maravillosagracia.com, maravillosagracia.com. Allí hay bastante información tocante a la historia de la Biblia, la pureza de la palabra de Dios para el mundo hispano. También hay algunos artículos descargables. También puede seguir nuestra cuenta en Facebook, un programa de lectura bíblica que se sigue para leer toda la Biblia en un año, y va a ser de edificación, leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, Proverbios cada mes, los Salmos 3 veces al año, y también puede ir a nuestro canal de YouTube. Es solamente audio y puede buscarnos directamente bajo el nombre Radio Maravillosa Gracia, Radio Maravillosa Gracia. Y nuestro templo está ubicado en la calle San Felipe número 111, la colonia San Francisco, en Santa Catarina. Le invitamos, hoy tenemos estudio bíblico, vamos a continuar con el estudio del alfabeto hebreo y también oración. Y le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estamos aquí en la zona norte, a espaldas de la Cruz Roja. La Iglesia Bautista de Benecer se reúne hoy a las 7 de la tarde también, mañana en García, la Iglesia Bautista La Gracia, y le invitamos para el próximo programa que será el viernes, Dios mediante. Y qué importante es que nosotros podamos ver la necesidad de hablarle a la gente de Cristo, de compartir el Evangelio y saber la necesidad tan grande. La Biblia dice en Mateo 25:46, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recuerde que solamente hay dos lugares a donde la persona va. ¿A dónde va a ir su alma? ¿Está usted 100% seguro de que al morir su alma va a ir al cielo? En México se dice que según las estadísticas, la población y el número de cristianos, de cada 100 personas, solamente 7 son salvas. Es decir, que 93 personas van en el camino rumbo al infierno. Y por eso es la necesidad de seguir predicando el Evangelio aquí en este país que tanta falta hace, y también alrededor del mundo. Así es que es importante, comparta un folleto, háblele a alguien de Cristo y dígale a otros, dele su testimonio, cómo el Señor le salvó. Recuerden, no somos una religión, no seguimos una religión. Cristo no es una religión, predicamos el Evangelio poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, nos puede contactar en el 8316-4210, el número de la iglesia 8316-4210. Al hermano Lozano, para toda información del material y apoyo para este programa, 8180-1249-21, nuestro hermano Juan Lozano, 8180-1249-21, y un servidor como pastor. Si usted no tiene un pastor que le aconseje, si usted tiene un pastor, vaya con él le conoce mejor. Así es que si usted no tiene un pastor que le pueda aconsejar, 811-044-2576, 811-044-2576. Muy bien, pues que Dios le bendiga, que tenga un excelente miércoles, mitad de semana, y aquí, si Dios nos presta la vida y Cristo no viene antes, nos escuchamos el viernes de 4 a 5. Excelente día, Dios le bendiga, gracias, hasta la próxima.